Quiero enseñaros una cosa que hago en casi todas mis piezas. Quiero enseñaroslo en esta versión floreada de Bock, una especie de versión de los 70 o de los 60 de esta pieza. Si os fijáis, es muy colorida, muy bonita, tiene muchos detalles, pero es muy plana, muy aplastada, le falta definición en algunos volúmenes, porque es una pieza muy detallada, y muchos de esos detalles no se ven. Entonces voy a hacerlo con esta técnica que, como os digo, utilizo casi siempre. Voy a utilizar en este caso negro, utilizo varios colores, y en esta pieza voy a usar los 3 que más uso. Voy a utilizar el negro, en acrílico negro y en pincel seco. El pincel seco es una técnica muy habitual, muy tradicional, la verdad, y que se trata de tener muy poca pintura en la brocha, de manera que solamente pinte las partes que sobresalen más de la escultura, y dejando las partes más hundidas sin pintar. Hago pruebas siempre en la parte de atrás de las esculturas siempre procuro que queden interesantes de color. Y cuando tengo el punto de pintura que quiero en la brocha, voy a empezar con la parte vista de la escultura. Siempre empiezo por los laterales, y lo importante cuando utilicemos esta técnica es utilizar siempre una misma dirección, es decir, no insistir en demasiadas direcciones, porque puede quedar un poco emborronado, ¿no? Entonces hay que controlar mucho, no hay que insistir demasiado, hay que hacerlo justo en el punto adecuado. Entonces, si nos fijamos, voy pasando la brocha por todas partes, no estoy decidiendo dónde sí y dónde no, confío en la forma y la forma va escogiendo qué partes van a quedar negras. Son las partes que van a sobresalir más. Las aristas, estas aristas en esta forja de los lados, también las aristas de los pétalos, algún pequeño detalle, ¿no? Si os fijáis, va dándole profundidad, definición a la pieza. Voy a evitar tocar la cara sí que quiero que quede muy limpia, por tanto voy a evitar pasar por allí demasiado. El negro queda muy bien para colores cálidos y claros, le da muchísima profundidad, y le da también un aspecto metálico, como si fuera un metal esmaltado desgastado con el tiempo, algo así. Voy a reservar la parte de abajo porque quiero hacerlo de otra manera, aunque sí que voy a envejecer algo las flores porque son blancas, y también esas pequeñas 2 barras que también eran rosas. Entonces podemos ver ya cómo ha cambiado esto, cómo tiene un aspecto más natural y más definido. La parte de abajo es azul y un poquito más oscura, por eso no voy a usar negro, voy a usar este color que es una especie de gris claro, muy poco saturado y un poquito cálido. Es un color que también utilizo muchas veces. ¿No? Fijaos cómo voy a utilizar 2 colores muy diferentes para ambientar la misma pieza. Y va a quedar muy natural, lo vamos a ver. Como siempre, pincel seco, retiro el sobrante de pintura y voy a aplicarle este color de la misma manera por todas partes. De manera que el envejecido, el desgaste de esta zona de la escultura va a ser claro y cálido. El efecto puede ser sutil, pero se ve mucho, y hay muchísima diferencia entre hacer esto o no hacerlo. Y jugar con los colores, es una cosa que dije también en el vídeo de color y forma. Tenemos que pensar cuando hagamos este tipo de cosas en colores, no busquemos recetas o no busquemos sistemas. Por ejemplo, yo nunca uso betún de Judea, ¿no? Que me parece el mismo recurso siempre utilizado para todo. Me gusta pensar en colores, es decir, hacia qué color se desgasta este material, ¿no? Y en este caso busco el contraste entre el cálido y el frío, entre el frío de este azul y este cálido de un gris muy poco saturado, pero que es claramente cálido. Pues podemos ver cómo ha definido muy bien esta zona y cómo incluso le ha dado más potencia al azul, ¿no? Al conseguir este contraste, el azul se ha vuelto de pronto más interesante. Le doy un pequeño desgaste también a la zona de la cara, pero muy suave, muy suave. La cara sí que quiero que quede más limpia. Y ya está, tenemos este azul desgastado hacia cálidos, lo podemos ver, y como en la parte de arriba, de manera muy natural, se desgasta hacia el negro. Evidentemente podría haberlo hecho todo con negro, pero habría quedado menos interesante. Y para acabar, otro color que utilizo muchísimo, ya lo sabéis, es el grafito. Entonces voy a darle algunos toques de grafito para
potenciar un poco ese efecto metálico que quiero que tenga esta pieza, ¿no? Sobre todo en la parte de arriba, en la parte superior de la escultura. Simplemente quiero que le dé un cierto brillo metálico y así ese efecto de metal esmaltado, desgastado por el tiempo, se va a potenciar muchísimo. Y ya está. Ya está, podemos ver cómo esto realmente ha ganado muchísima definición, me ayuda mucho a explicar mejor la escultura y además le da un aspecto algo más envejecido que sabéis que a mí me gusta. Espero que te haya parecido interesante y útil y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.